Bueno, estoy en este minuto en mi oficina, oficina que tiene 110 metros cuadrados, ¿ah? Y en la cual trabajo solo desde hace ya 3 meses que partió la pandemia, desde comienzos de marzo, que decidimos todo el mundo a trabajar a sus casas, que no nos podíamos arriesgar, que había que cuidarse, y gracias al Zoom, ¿ah? Que nos ha permitido conectarnos todos los días a las 9 de la mañana, revisar en pantalla los proyectos, distribuirnos los trabajos, y solamente viene alguno de los arquitectos a imprimir cuando tenemos alguna entrega o cosas de ese tipo, pero por lo demás hemos podido trabajar por teletrabajo, y que va a ser una forma mucho más habitual de trabajo en el futuro. Pensaba en que antes no teníamos que ir a una reunión de 20 minutos a Puerto Montt y teníamos que viajar 3 horas para llegar a esa reunión, y hoy va a quedar más que validado cualquier reunión que se haga por este medio digital. O sea, vamos cada día apuntando más hacia un planeta digital, y sin duda esta pandemia, ¿cierto?, le dio más fuerza y consistencia a esa nueva condición. Por otro lado, de alguna manera soy un afortunado porque vivo a 30 metros de mi casa. Mi casa tiene un paisaje impresionante, bellísimo, de las grandes bellezas, ¿cierto?, que tiene el paisaje de Chiloé, y un paisaje que está permanentemente cambiando de tierra y agua. Y además también la otra fortuna es que mi hija vive en una casa al lado de la mía, por lo tanto mis nietos eh, se pasean todo el día desde su casa a mi casa, y los puedo seguir viendo y abrazándolos y todo eso. Entonces, en ese sentido, no ha sido tan terrible. En términos de los pensamientos, sin duda los primeros días es la incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Cómo vamos a continuar trabajando? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? El peligro de enfermarse. Que nosotros salimos igual acá como si fuéramos al centro de Santiago y andar en metro, ¿te fijas? Igual cuando volvemos a la casa, ¿ah? Limpiamos todo limón por limón, ¿ah? Pero bueno, hay que cuidarse al extremo porque esta pandemia realmente es algo inesperado, ¿cierto? La naturaleza se enojó con todos nosotros y de manera abyecta nos mandó, ¿ah? Este regalito para demostrarnos de que jamás podemos estar sobre ella, ¿cierto? Y hay que tener siempre presente que la relación con la naturaleza es fundamental. Yo lo que veo es que hay un doble fenómeno. Por un lado, ¿cierto?, está el cambio de la condición urbano-rural. Yo cuando llegué hace 42 años a vivir a Chiloé, el 70% de los habitantes de Chiloé vivían en, en el campo, y en las ciudades solamente el 30%, y hoy estamos llegando exactamente al revés. Y muchas de esas personas han vendido los terrenos, y se han generado una venta muy importante de terrenos y de parcelas en Chiloé, que ha generado que el interés de mucha gente también de Santiago o de otros lugares, de salir de las ciudades, de venir a vivir, ¿cierto?, a la isla. En algunos casos está lo que significa una segunda o tercera vivienda en Chiloé, pero también está el interés de mucha gente joven, sobre todo, ¿cierto?, de salir de la ciudad y tener una experiencia y un proyecto de vida ligado a otras regiones, a la región, ¿cierto? Y concretamente en este caso ligado al mítico archipiélago de Chiloé. Yo tuve la fortuna, ¿cierto?, de venirme a vivir a Chiloé, que en un tiempo en que Chiloé era un lugar bastante desconocido dentro del país, y después de haber hecho un tránsito
de haber nacido en el desierto de Atacama, de haber vivido toda mi infancia en el desierto y después haber estudiado en el Barros Arana, en Santiago, que realmente fue una apertura de mundo. Tenía compañeros de curso que venían de todo Chile. Y luego el haber estudiado en Valparaíso, donde entender que la arquitectura se debía a su territorio y se debía a su cultura. Y luego probar esa condición en un lugar como Chiloé, que era absolutamente un mundo rural. Ya te decía que el 70% de los habitantes vivían en el ámbito rural. Las ciudades no eran ciudades, eran pueblos grandes, y por lo tanto entonces fue muy impactante, muy fuerte, muy embrujante. También ahí se genera el embrujo de Chiloé, y creo que tuve esa fortuna tal vez del venir de una tierra árida y encontrarme con este verde, con esta agua, con este cielo cambiante, cierto que me hablaba de la existencia de un mundo absolutamente distinto, de un lugar que era incluso diferente al resto del país. Ya después entenderíamos que Chiloé era un Chile con acento, como decía el poeta Jaime Quesada, ¿cierto? Era otro Chile que se había desarrollado con una historia absolutamente diferente a la del resto del país. Eso hacía que fuese un país dentro del país, y donde había que entender cuál era la cultura y cómo vivir dentro de esta cultura, ¿cierto? Desde cómo aprender a hacer fuego, ¿cierto? Cómo encender la estufa de leña, ¿cierto? Hacer una serie de cosas que jamás uno había hecho en su vida, hacerte parte del lugar, y para lo cual era fundamental trabajar con los códigos de este lugar. Nunca vamos a olvidar que en esos primeros días, ¿cierto? La Luz María, mi señora, que venía del norte como yo, fue a comprar a la feria, quería comprar papa, y le preguntó de cuánto vale el kilo de papa. Y le dijeron, no, mi chiquita, aquí se vende por almud. ¿Cómo? Aquí se vende por almud. Ah, perdón, ¿qué será eso? Después, con los días, entendió que el almud era un cajón y una medida cúbica que jamás había visto, ¿ah? Y por lo tanto había muchas cosas que entender, ¿cierto? Muchas cosas que comprender, y también en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la cultura, porque todo lo que veíamos, ¿cierto?, era extraordinario, y de alguna manera para la gente del lugar todo era natural y habitual, como los palafitos, las iglesias, y por lo tanto, de algún modo, eso nos señalaba de que esta cosa extraordinaria que habíamos descubierto de alguna manera, había que ponerla en valor, y tenía que convertirse en el soporte de nuestra acción y de nuestra reflexión, y también de nuestra vida, lo que implica aceptar o decidir un proyecto de vida que tú descubres que puede ser tu espacio, tu hogar, ¿no? Y Chiloé sigue siendo un buen lugar, en tanto, ¿cierto? Eh, Vengamos a hacer un aporte concreto a este territorio, a su cultura, a su gente. Y en ese sentido sigue siendo un lugar donde todavía está todo por hacerse. El taller Puerta Azul en el fondo nace de la siguiente forma. Cuando yo llegué a la escuela, a Valparaíso, yo no conocía Valparaíso, viajé a Valparaíso por primera vez y fui a la escuela de arquitectura, y la escuela de arquitectura siempre lo he contado. Dos cosas me impresionaron: una, que la fachada, que era un edificio de 3 pisos, un edificio neoclásico, estaba pintada completamente con la cara del Che Guevara, y había una frase increíble que decía: la universidad debe ser flexible, vestirse de negro, de mulato o de obrero, o si no vendrá el pueblo y la pintará del color que le parezca. Che. Y tú entrabas por la barba del Che. Y eso fue la primera impresión. La segunda, vi que salía por esa puerta, ¿cierto? Un fauno pelirrojo, con sandalias, acompañado de un séquito de estudiantes, y ese era el que sería mi gran amigo, y que es mi gran amigo, Renato Vivaldi, que por ese tiempo era el flautista de Congreso, ¿cierto? Y los Jaiba eran los dos grandes grupos que estaban, ¿cierto?, haciendo música
desde una dimensión de fusión, ¿cierto?, de mezclar a Bach con la Violeta Parra, ¿cierto?, están en toda su experimentación de fusión, que sería muy importante y muy clave también en el modo de abordar la forma de hacer la arquitectura acá en Chiloé. Bueno, nos hicimos muy amigos y estábamos en esa cuando llegó su suegro, que es chilote, y él nos dice qué van a hacer ustedes cuando se reciban. Y ahí Juan Felipe Vera nos dice por qué no se van a Chiloé. ¿Y por qué Chiloé? Porque es un lugar donde no hay arquitectos, nos dice. Allá hay trabajo y no hay arquitectos. Había una ley que bonificaba las construcciones. Tú te podías ir a comprar un tractor si eras un agricultor y te devolvían el 20% de eso, pero si tú querías hacer una casa que te devolvieran el 20, era el 25%, no el 20, el 25%. Tenías necesariamente que pasar por un arquitecto que te hiciera un plano, aprobar ese plano en la dirección de obras, ¿cierto?, que tuviera permiso de construcción y posteriormente que tuviese una recepción y en ese minuto recién podía cobrar su bonificación. Y no solo había trabajo, sino que había todo un mundo nuevo, ¿cierto? Había toda una cultura, había toda una arquitectura, ¿cierto?, que podía ser el sustento, ¿cierto?, de una arquitectura contemporánea y el desarrollo de todo de un trabajo futuro. Así que arrendamos una casa y, bueno, había que hacerle unos arreglos a la casa y, bueno, pintemos la puerta. ¿Qué color pintamos la puerta? Pintémosla azul, azul colonial. ¿Mm? Y cuando la gente dice, ¿dónde queda la oficina de los arquitectos? El de la puerta azul, ¿eh? La puerta azul. Entonces, en un minuto, ¿cierto?, empezamos a desarrollar nuestra obra y nos dimos cuenta que para poder hacer la arquitectura de este lugar era muy importante entender cuál era la cultura de este lugar. En fin, entonces ahí se fue constituyendo y el taller nace, ¿cierto?, básicamente, y le llamamos Puerta Azul porque nos juntábamos en la oficina que tenía la Puerta Azul, ¿cierto?, y que nace juntamente para generar una reflexión, de modo que nuestra acción arquitectónica, ¿cierto?, fuera avalada por una reflexión que buscara una arquitectura capaz de integrarse, ¿cierto?, y tomar la arquitectura del pasado, ¿cierto?, y proyectarla también hacia el futuro, entregando respuesta a los requerimientos y a las necesidades de hoy. Hay un libro muy famoso que se llama Arquitectura sin arquitecto, de Rudolf, y que a mí me impresionó mucho porque lo que hablaba ahí ese libro es de que finalmente la arquitectura históricamente y culturalmente había sido hecha, ¿cierto?, por las propias culturas, ¿ah? Y que dentro de esas culturas, ¿cierto?, existían aquellas personas que tenían el conocimiento para abordar la arquitectura de esas culturas. Y muchas veces yo parto mis clases, a pesar de que nunca estuve allí, pero me lo puedo imaginar perfectamente, lo que significa la arquitectura que hacen los esquimales con los iglús. Hacen una arquitectura con agua, ¿ah? Hacen una arquitectura con hielo congelado, una arquitectura que es efímera, que dura solamente el largo invierno, hay que después se deshace cuando sale el sol y viene el nuevo invierno y la vuelven a construir. Entonces ya hay una escala y una medida y un conocimiento bioclimático y toda la cosa, y ahí no tenemos al Le Corbusier de los esquimales, ¿ah? No tenemos al Frank Lloyd Wright de los esquimales, ¿cierto? No tenemos a la Aravena de los esquimales, sino lo que tenemos son el pueblo esquimal, ¿cierto?, que va transmitiendo su conocimiento de generación en generación y donde está el entendido, ¿cierto?, que es el que sabe y que le enseña a los demás, es el maestro mayor, es lo que en Chiloé se llama el entendido, ¿cierto? El entendido, mira qué palabra más bonita, el entendido, que es el que entiende cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, la arquitectura de los palafitos que yo vi por primera vez y que fue una de las cosas que más me impresionó en Chiloé y que me emocionó, ¿cierto? Porque yo ni siquiera sabía que existían en Chiloé. Por eso cuando vamos entrando por primera vez a Castro, y vamos entrando con Renato y pasamos frente a los palafitos, Renato me golpea con el codo, me dice, mira, y yo miro y veo los palafitos por primera vez, ¿eh? Mientras caía una lluvia lenta, ¿cierto? Y digo, ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Aquello que las autoridades locales decían exactamente lo contrario. Para ellos, los palafitos eran símbolos de menoscabo urbano, eran favelas sobre el mar, eran villas miserias, eran callampas sobre el mar, pero no eran
esa dimensión de una arquitectura única propia de este lugar, producto de la cultura de este lugar, producto de la naturaleza de este lugar, producto de la existencia, ¿cierto?, de este lugar que no tenía nombre en aquel tiempo, ¿cierto?, este espacio intermareal comprendido entre la más alta y la más baja marea, que la gente la llamaba la playa, otros decían que era la costa, otros decían hagamos una costanera, pero ¿por qué vamos a hacer una costanera si aquí no hay costanera? Y eso en el taller Porta Azul entonces nos llevó a darle un nombre a ese lugar para empezar. Este lugar, llamémoslo Bordemar, es el lugar, ese espacio de encuentro entre la tierra y el mar de esta cultura anfibia que genera además una arquitectura anfibia. Entonces, en ese sentido, te fijas, lo que veíamos era arquitectura sin arquitecto. Ahí eran los propios campesinos que a comienzos del siglo XX habían emigrado, ¿cierto?, a Castro, migración que en cualquier otro lugar y en cualquier otra ciudad del mundo se habrían instalado en la periferia de la ciudad, y aquí se instalaron en la primera línea, ¿cierto?, de la ciudad, y armando un barrio absolutamente singular y propio, construyen sus casas y repiten sus modelos tipológicos, siguen teniendo animales domésticos en sus casas, como lo hacían, ¿cierto?, cuando vivían en el campo, y además con la posibilidad de hacerse mariscadores, recolectores de orilla, porque pueden bajar y recolectar cierto marisco, o pueden, cierto, desde el mismo terraza pescar, o de ahí tomar un bote y salir a pescar. Entonces, se dan muchas condiciones que arman una vida que es propia de este territorio, que es propia de la historia de este territorio, que por lo tanto el debate que existía en ese minuto y por el cual armamos, ¿cierto?, la defensa de los palafitos de Chiloé, era que había que demostrar que el problema aquí no era un problema estético, ¿eh?, como lo veían las autoridades, que aquí era un problema ético, y que esta es una arquitectura absolutamente pertinente y propia del lugar, y que lo que había que hacer aquí era justamente dotar a estas construcciones de alcantarillado, agua potable, electricidad, y así fue como en todo este tiempo finalmente se convirtieron, ¿cierto?, los palafitos en íconos de la arquitectura de Chiloé, y también de algún modo dejaron de ser esa arquitectura sin arquitecto, en tanto que somos arquitectos y que tenemos un título de arquitecto y que hemos hecho un palafito que lo hizo tal o tal, pero en una media que sigue siendo también un patrimonio que está en permanente cambio, en permanente transformación, y por lo tanto también sigue dándose una mixtura de arquitectura sin arquitecto que dialoga en armonía con la arquitectura de autor. Es un palincesto cultural finalmente, y hacemos que nuestra obra se haga parte, en tanto a que no impone, sino lo que viene a hacer es actualizar lo que sabemos y lo que conocemos. Entonces, ese fenómeno siempre ha sido maravilloso en Chiloé. La historia del MAN tiene que ver, hay varias versiones, pero desde mi recuerdo, tiene que ver con el hecho que yo había diseñado el internado campesino San Francisco. ¿Eh? Era un internado de los curas franciscanos para los estudiantes de las islas que venían a estudiar a Castro, educación media, y que no tenían dónde quedarse. Había unos grandes barracones, ¿cierto?, de dormitorio, que eran como los que yo estudié en el barrio Sarana, dormitorios gigantes, sin divisiones, sin nada, y más salas de estudio y todo esto. Y yo invité a Mariana Matthews, la gran fotógrafa boliviana, a hacerle una foto de registro para tener para mis presentaciones, mis charlas y cosas. Y estábamos en eso viendo la obra que estaba completamente terminada y aquí se verían muy bien algunas fotografías abstractas, se verían fantásticas aquí en estas paredes. Quedó eso revoloteando, y después en un viaje a Santiago fui donde mis amigos Eduardo Folleraki y Coque González. Ellos tenían muchas vinculaciones con los artistas, estuvimos conversando de que no había museos de arte moderno, ¿cierto?, en el país. Estaba cerrado el Museo de Arte Moderno Contemporáneo que estaba en la Quinta Normal, estaba cerrado también el MAC de Santiago, no existía. Por lo tanto, los artistas no tenían dónde exponer su obra.
se me ocurrió plantearles de que yo acababa de construir este internado y que podríamos generar ahí la ilusión de lo que podía ser un museo de arte moderno, y hablé con los franciscanos si acaso nos prestarían el edificio que estaba terminado en diciembre. Ellos se iniciaban en marzo, recién se iniciaban las clases, y si por enero y febrero nos prestarían ese edificio, imagínate, era una locura. ¿Y para qué lo quieren? Mira, queremos crear la ilusión de lo que podía ser un museo de arte moderno, pensamos que este edificio se presta perfectamente. Bueno, dijeron, así que empezamos a hacer la clásica minga chilota, fuimos a hablar con el dueño de Transporte Cruz del Sur, si acaso nos trasladarían las obras. Rápidamente Eduardo Folleraki empezó a vincularse con todos sus amigos, los artistas, pidiéndole una obra para generar este asunto. La cosa es que en enero teníamos la primera muestra del Museo de Arte Moderno, donde estaban todos los artistas chilenos más importantes en ese minuto, qué sé yo, y toda la cosa. Pasó rápidamente el verano, empezamos a desarmar todo, íbamos a devolverlo, y dijeron, no, 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 quédense con las obras. Chuta, en ese minuto, ¿qué éramos? Éramos Eduard Rojas y otros. No éramos corporación, no era nada, habíamos abierto un giro para poder ordenar un poco las plazas que se llamaba Eduard Rojas y otros, Museo Zoológico y no sé qué más. ¿Ah? Era como el rubro que teníamos. Chuta, esto nos obliga de algún modo a hacernos cargo. Así que había un galpón por ahí al lado del mismo internado, ahí se guardaron las obras. El verano siguiente tuvimos la patudez de hablar nuevamente con los padres franciscanos y nos prestaron por segunda vez el Museo de Arte Moderno, que ya a esa altura se había destacado dentro del país como una acción cultural tremenda desde el punto de vista de lo que significaba montar en el corazón de las tradiciones, ¿cierto? Montar un museo de arte contemporáneo y moderno, y que desde el punto de vista nuestro era el necesario equilibrio, que necesitaba una cultura también, que no todo podía ser tradición, sino que tenía que tener una dimensión de contemporaneidad relevante, y el arte podía ser un camino perfectamente factible. Y también fue muy exitoso, nuevamente nos regalaron más obras de arte todavía, y ahí dijimos, no, aquí tenemos que convertirnos en una corporación, Museo de Arte Moderno, ¿qué hacemos? Hagamos un palafito. Y ahí hicimos el proyecto con Jorge Lobo y con Eduardo Folleraki, ¿cierto? Con el proyecto partimos a conseguir recursos, y conseguimos recursos de la Embajada de Suecia para levantar como los pollos, ¿cierto? Y la primera estructura. Pero para montar un palafito había que tener concesión marítima y tenía que hacer un montón de trámites, y uno de los trámites era que la municipalidad tenía que dar un visto bueno, que no tenía problema que se montara ahí un palafito destinado a museo. Y fuimos a hablar con el alcalde, que era Marcelo Fuente en ese momento, era el último alcalde de la dictadura. Él estuvo además en las inauguraciones que hicimos nosotros en la 1 y 2, porque era muy entusiasta y siempre ha sido muy entusiasta y toda la cosa. Dijo, oye, pero en vez de hacer el palafito ahí, ¿por qué no se van de inmediato a unos galpones que tengo abandonados allá arriba en la parte alta de Castro? Mira, esos galpones se los he ofrecido a los Rotarios, se los he ofrecido a los clubes de Guaso, se lo he ofrecido a todo el mundo y nadie lo quiere. ¿Qué son esos galpones? Esos galpones, alguien quiso hacer un pueblo costumbrista alguna vez, pero hoy son unos galpones abandonados, que lo único que hace la gente es pedírmelo prestado para ir a hacer asados y curantos, e incluso agarran las tejuelas de las paredes para hacer el fuego. Chuta, partimos a ver de qué se trataba, y ahí estaban los galpones, y eran increíbles, estaban abandonados, estaban bastante deteriorados, y Eduardo Folleraki tenía la experiencia de haber estado en el Louisiana, en Dinamarca, que en el fondo es un museo de arte moderno que no está en la ciudad, que está en pleno campo, que incluso se confunde y se funde con el campo, y no, hagámoslo aquí, esto es como en Luisiana, y el man va a ser el hijito de Luisiana. Listo, ya alcalde, aceptamos la propuesta, ya hablamos con la embajada, podemos cambiar el destino de estos dineros que estaban para esto, para reciclar, ¿cierto? Y recuperar estos viejos galpones. Sí, perfectamente, nos dijeron. Así que rápidamente nos pusimos a reparar el antiguo galpón, que en el fondo, y ahí descubrimos que ese galpón había sido diseñado
por Isaac Eskenazi. Isaac Eskenazi era un arquitecto moderno de los años 60, autor o coautor de los escalímetros de ahí de Providencia. Imagínate qué moderno más moderno. Así que además ya el galpón mismo era esa fusión, ¿cierto? Diseñado y pensado, imitando un gran fogón tradicional, había sido construido por los carpinteros del lugar, con los materiales del lugar. Entonces ya era una obra de fusión entre un arquitecto moderno, ¿cierto?, y la tradición. Entonces, con esos recursos que teníamos, hicimos el reciclaje de este galpón antiguo, colocamos nuestras obras que nos habían regalado y entraba solamente el 40%. Claro, el internado campesino era enorme y ahí fuimos generando cómo diseñamos entonces un proyecto que vaya interesando a distintas personas, y diseñamos la nave nueva, que está compuesta de 3 piezas de 10 por 10, de modo que cada una fuese financiado por una distinta institución, y ahí fue Fundación AM de Alemania, la Embajada de Alemania, la Embajada de Suecia, después Fondar, y así fuimos, y ha ido creciendo ese galpón, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, y seguramente debe ser de los proyectos que más satisfacciones nos entregan, porque justamente logra unir dos cosas que siempre me han interesado y nos han interesado en lo que significa la arquitectura, que la arquitectura está íntimamente ligada a su naturaleza y a su cultura. No solamente es un proyecto, ¿cierto?, de arquitectura en sí mismo, sino es un proyecto cultural, que sin duda no ha sido fácil de entender por mucha gente del lugar, pero sin duda todas las nuevas generaciones, todos los niños que han crecido, ¿cierto?, yendo al MAM, que llevan a sus padres al MAM, que han expuesto en el MAM, ¿no?, a través de distintos tipos de proyectos, es lo que realmente el gran aporte y la emoción mayor de un proyecto de esta naturaleza, ¿cierto? Y que además se ha ido cada vez teniendo una importancia mayor dentro del territorio, dentro de la región, dentro del país y a nivel internacional. Y la importancia que es un centro activo del arte donde nos interesa por sobre todas las cosas la relación entre los niños, ¿cierto?, y el arte contemporáneo. Esto no para porque acabamos de, el año pasado ganamos un fondar para seguir ampliando el museo. Ahora entendemos que la colección del Museo de Arte Moderno debe ser una de las colecciones más importantes de lo que era el arte en los 80 y en los 90. Es tan valiosa que este proyecto que ganamos, que fue mejoramiento de la infraestructura del MAM, y dentro de este mejoramiento, ¿cierto?, está la construcción como un galpón más, ¿cierto?, del depósito de hormigón armado, ¿ah?, revestido en lata, ¿cierto?, para proteger esta colección que es valiosísima. La madera es maravillosa, la arquitectura en madera la amo por sobre todas las cosas, pero sí hay algo que tiene, bueno, y que lo tengo muy asumido, que ella también es efímera, porque está afecta, ya sabemos, por los insectos, los xilófagos, por la humedad, por los hongos y por el fuego. Como la vida humana también se va desgastando con el paso del tiempo. Y esa condición de la madera, ¿cierto?, pasa también a la arquitectura. Y por lo tanto, la arquitectura en madera no es una arquitectura eterna, es una arquitectura que necesita permanente mantención. Estamos viviendo en un mundo de agua, en un mundo de lluvia, en un mundo, en un ambiente húmedo de mucha agua, aquí por lo tanto los hongos, los líquenes y todas las cosas son felices, y eso por supuesto que va también afectando a la madera. Entonces hay toda una relación que hay entre la arquitectura y la cultura, y sobre todo la relación que existe en una cultura como Chiloé, que donde la relación entre la vida y la muerte es tan fuerte. Esa misma relación también se da en la construcción, ¿te fijas? Don Custodio Cárcamo, que vivía en el campo y que había vendido unos animales y quería construirse su nueva casa en condiciones normales, le habría encargado su casa a un maestro mayor, a un entendido, pero en este caso estaba la posibilidad, ¿cierto?, de bonificar, y por lo tanto iba donde estos arquitectos a que le hicieran su casa. Había un vacío legal, ¿eh?, que decía que si una construcción tenía desniveles, tenía un diseño complejo e irregular, la devolución era mayor. Y por lo tanto hicimos un ejercicio de, a ver, incorporemos los desniveles, incorporemos estas cosas y le hacemos una maqueta.
y le llevamos la maqueta. Está bonita la casa, nos dice, pero esta casa a mí no me sirve. ¿Y por qué? Le decimos nosotros. Porque no tiene pasillo. Bueno, ¿y para qué quiere pasillo? ¿Y dónde creen ustedes que va a esperar la gente cuando yo me muera? Sucede que las casas chilotas tienen un pasillo central. Este pasillo vincula el acceso con la salida al patio. Aquí está el salón comedor, aquí está el dormitorio principal, la cocina, el dormitorio de los hijos, un baño. Y el gran salón, ese lugar frío, se usa para los santos, ¿cierto? Para el Año Nuevo. Y ahí se celebran los velorios. Y la gente, ¿cierto? Mientras se rezan las novenas y toda, la gente espera en el pasillo. Y en esta casa nosotros, por seguirle el juego a la ley, habíamos borrado de una plumada los 500 años de historia, ¿cierto? Que lo que significaba ese pasillo, y ahí nos dimos cuenta de que nuestra arquitectura era una arquitectura cultural, una arquitectura que se debía a las tradiciones del lugar, y más todavía nos queda claro cuando íbamos saliendo un poco muertos de vergüenza por las atrocidades que estuvimos a punto de cometer, y nos dice, y en el próximo proyecto, arquitectos, no se olviden de hacer lo suficientemente ancha la puerta para que pueda salir el cajón. Entonces, ya el proyectar no era por causa de vida, sino también por causa de muerte. ¿Eh? Y eso también es llevada a la arquitectura funeraria. En muchos pueblos, ¿cierto? Los cementerios son unas casitas. Esta casita, ¿cierto? Va con el paso de los años, derruyéndose, ¿cierto? Envejeciéndose y cayendo, ¿ah? Del mismo modo, ¿cierto? Cómo se va deshaciendo el cajón y con el muerto allí enterrado. Esa dimensión es muy potente porque, volviendo a lo que hablábamos de los materiales, el material con el cual trabajamos, así como la cultura es viva, también el material de nuestra arquitectura es un material vivo. Y es tan vivo y es tan así que yo planteo de que más importante que la obra en sí misma es entender que uno es parte de un continuo cultural y arquitectónico, ¿cierto? Que viene desde hace miles de años atrás, desde los hombres de Monteverde, ¿cierto? De los chonos que hicieron la primera de las obras, para mi gusto, de la arquitectura más extraordinaria que pueden existir. Embarcaciones triarticuladas modernas para la época, hechas por los chonos que no conocían los metales y eran capaces de derribar un alerce milenario, ¿cierto? Y a puros golpes, con sus herramientas de piedra, ¿cierto? Sacar 3 grandes tablones, calentar piedrecitas para poder hacerle hoyo a esos tablones, después entender y descubrir que con la corteza podían hacer las lianas para poder unirlas, ¿cierto? Los españoles cuando llegan a Chiloé no podían creer que existían embarcaciones de esa manera. Y de hecho toda la misión circular que hacen los jesuitas son con las barcas, que permite la evangelización y que permitió el desarrollo de la cultura de Chiloé tal como la conocemos. Entonces, desde ahí hasta nuestros días, ¿cierto? Donde se están cambiando materiales, hay cambios de paradigmas y todo lo demás, ¿cierto? Lo importante es que la obra que hagamos hoy, ¿cierto? Sea parte de ese continuum y que en el fondo permita, ¿cierto? Que ese continuum siga desarrollándose y que las nuevas generaciones entiendan que lo importante es lo que hemos dicho, es desarrollar y hacer la arquitectura del lugar. Yo creo que lo importante es ver, digamos, qué lecciones sacamos de lo que nos está sucediendo, algo que jamás nos imaginamos que nos podía suceder, eso le sucedía, ¿cierto?, a la gente de la Edad Media, pero no nos pasaba a nosotros, gente moderna, que ya estábamos por sobre el bien y el mal. Y en ese sentido, ¿cierto?, tenemos que entrar a pensar el desarrollo también de la arquitectura en función de las lecciones que podamos sacar de lo que nos está pasando. Y ahí, sin duda, ¿cierto? El respeto por la naturaleza vuelve a ser un imperativo, ¿cierto? La arquitectura no puede estar sobre la naturaleza, ni el hombre por sobre la naturaleza. Las posibilidades, ¿cierto?, de la autosubsistencia vuelven a ser un imperativo, como volvemos a recuperar las posibilidades de poder cultivar, ¿cierto?, nuestros propios productos. La sustentabilidad, sin duda, es
el gran camino. Si hacemos cosas que no sean sustentables, ¿cierto? Nos pasa lo que nos pasó con el coronavirus, ¿no? Dentro de un rato tengo que hacer clase. Lo que estamos viendo es justamente, estamos imaginando que el mundo que estamos viviendo es un mundo apocalíptico, y de hecho hemos tenido que adecuar todo justamente para ver qué va a pasar, ¿cierto?, en el futuro, cómo podemos actuar en este mundo una vez que se descubra la vacuna, que para mi gusto va a ser la única solución a todo este problema, que yo creo que nos va a tener todavía muchos meses todavía pensando, reflexionando, y con esa espada de Damocles, ¿cierto?, esperando que no nos toque a nosotros, así que vamos a golpear madera para que así no sea. No hay que golpearse madera con pala, tiene que ser hacia el suelo. Ha sido nuevamente una fortuna, ¿ah?, haberme encontrado con esta invitación, que permite evocar nuevamente todo lo que ha sido todos estos años, en que en realidad ha sido años muy nutrientes, ¿cierto?, muy creativos, y que esperamos haber hecho un aporte a este territorio, a este mundo, y haber hecho ese aporte a ese continuum cultural de un lugar tan maravilloso como es Chiloé, con esa cultura tan extraordinaria, que es un orgullo también para nuestro país. Así que muchas gracias por escucharme y por esta entrevista.